Lo que veo es que el matrimonio es una decisión importante. Si uno se casa a los 20 años, puede que dure 40, 50, no sé, 60 años con una pareja. Entonces, es una de las decisiones más importantes. Y cuando hablo con mis estudiantes, por ejemplo, o veo matrimonios en el mundo o a mi alrededor, noto que hay diferentes tipos de matrimonios y podemos agruparlos en tres. El primero sería un matrimonio conflictivo, problemático, que empieza bien, pero con el tiempo se enfría. Tienen hijos y luego mejor son rebeldes o no hacen caso tal que uno llega a la casa y ya no es como un hogar de paz, sino contiendas y peleas, dificultades. Yo diría, lamentablemente, que nadie quiere ese tipo de matrimonio. El día de la ceremonia de la boda dice, mi mayor aspiración es tener una familia así. Nadie lo dice. Pero según algunos expertos, una gran porcentaje de los que se casan terminan separándose o en divorcio. Entonces llama la atención. Y pienso que tal vez el 85% de los matrimonios hoy día caen en esta categoría. Otra categoría sería más o menos lo que yo llamaría el sueño de todos, el matrimonio de sueños ideal, donde hay mucho amor. Con el tiempo nacen algunos hijos, son muy bien educados, se portan bien, van a la escuela y el mayor sueño es tener una casa, un coche bonito, un buen trabajo y eso sería más o menos el matrimonio de sueños. Y yo pienso que muy pocos logran a tener un matrimonio así. Los hay. Mis abuelos, me pongo a pensar en mis abuelos que llevan, no sé, 50 y tantos años de casados. Y se aman, se nota que tienen un buen matrimonio, mis tíos lo reconocen, entonces veo que es como la aspiración de todos, tener este tipo de matrimonio, y no está mal. Pero pienso que también hay problemas, y el problema principal es que yo diría que no hay un fin trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Además de esto, después de que uno haya alcanzado todo esto, ¿qué más hay? Eso es todo. Y pienso que esta visión excluye y pasa por alto la existencia de Dios mismo. Y además es una forma de vivir en una burbuja, por decirlo así, porque uno no está considerando la realidad, el mundo que nos rodea. Por ejemplo, cuando los hijos tienen 13, 14 años, papá, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Qué pasa después de la muerte? Preguntas de peso, preguntas importantes. Ya es como, pues, quién sabe, tú verás, no sé. Entonces no hay un enfoque más allá de la familia, es la familia y nada más. Y no digo que esté mal la familia, pero pienso que puede haber un modelo mucho más mejor y es el modelo que nos revela Dios, donde Él mismo está en medio. Él está guiando a la familia, Él está preparando a la familia, su amor está entre ellos, está transformando las vidas del esposo, de la esposa, de los hijos. Y creo yo, de los tres, obvio que deberíamos esforzarnos por tener este tipo de matrimonio. Ahora, en muchos grupos de jóvenes se habla mucho del noviazgo, qué tipo de noviazgo es el mejor y todo eso, y hay muchos métodos de a lo mejor buscar pareja o novio o novia, esposo. Pero me llama la atención esto porque va más allá del noviazgo. El noviazgo quizás dura 1 año, 2 años, pero el matrimonio se supone de por vida. Si queremos tener o llegar a formar una familia así, ¿qué deben de ser o qué es lo que Dios nos dice que hay que ser como esposo y qué hay que ser como esposa? Y vamos a verlo. Entonces, primero, las prioridades. Y quiero destacar más bien prioridades que debemos considerar o que debemos tener muy presente. Cuando un hombre se casa, ¿qué prioridades deben tener en cuenta? ¿Qué prioridades deben siempre recordar y nunca olvidar? Primero, ¿qué es una prioridad? Creo que es un concepto que entendemos, pero a lo mejor no lo decimos tan bien. Pero si uno es estudiante y tiene un examen y un amigo llega y dice, pues vamos a rincón de no sé qué para bailar salsa. Si uno tiene como meta, prioridad, ser buen estudiante, mejor dice, bueno, es mejor que estudie. Entonces, a veces cuando hay decisiones, pues pones en primer lugar lo que es tu prioridad, lo que le das importancia en tu vida. Bien, entonces quiero hablar de prioridades. Es decir, en el corazón del esposo, él considera muy importantes estas cosas. Porque si creemos que Dios está interesado en los seres humanos y Él hizo el matrimonio al principio, Él también puede guiar nuestras vidas. Es muy sabio, es muy inteligente, sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, queremos saber qué es lo que piensa Dios, qué es lo que dice Dios que un esposo debe seguir o debe hacer, y lo mismo con una esposa. Bien, primero, vamos a hablar primeramente, yo pienso que es el crecimiento espiritual.
La Biblia dice que el esposo creyente tiene una cabeza, que es Cristo, es decir, es su Señor. Entonces le hace caso, cree que es un buen maestro, le puede enseñar cómo llevar esta vida, pero también el hombre, la cabeza de la mujer. Entonces tiene la responsabilidad de dirigir el hogar, de ser el líder espiritual. Y para hacer esto, pienso que un hombre tiene que tener presente que es muy importante pasar tiempo a solas con Dios. Realmente conocerle, poder consultar con Él, porque a veces uno tiene que tomar decisiones muy difíciles y necesitamos de la sabiduría de Dios, su dirección en nuestras vidas, cultivar más y más esa relación con Dios. Porque si tu relación con Dios a lo mejor no es tan estrecha, pienso que la familia se ve afectada espiritualmente. Si tú andas a lo mejor un poco desviado de Dios, pues la familia no se beneficia de esa conexión con Dios. Pero si estás muy cerca de Dios y el amor de Dios está fluyendo a través de su vida, pues ya llegan más las bendiciones de Dios, o el amor de Dios afecta pues toda la familia. Me llama la atención porque he escuchado que muchas mujeres creyentes, como que su mayor queja es que el esposo no es el líder espiritual. Cuando uno se les pregunta o se les ha entrevistado, y muchas de ellas dicen que su mayor queja es que el esposo no toma esa responsabilidad o ese papel como líder espiritual. Entonces, para nosotros los que somos hombres aquí, pienso que un buen paso es determinar de antemano que queremos sobresalir en este punto, queremos dedicar mucho tiempo a conocerle a Dios, dejar que Él nos vaya guiando y ayudando a enseñar a nuestros hijos, etcétera, etcétera. Ahora, un punto interesante es que yo diría que no hay que esperar a casarse para ir pensando en cultivar nuestra relación con Dios. No digo, bueno, a la hora de casarme ya me voy a hacer muy espiritual. Pienso que son hábitos que podemos ir desarrollando y formando desde ahora. Yo pienso en cómo pasamos nuestro tiempo, ser un poco disciplinados para orar más, para leer más, para convivir más con creyentes, seguir creciendo. ¿Cómo se crece uno en los caminos de Dios? Pues han orado, han pasado tiempo con Dios, a solas, etcétera, etcétera. Entonces, hacer eso. ¿Por qué? Porque uno de mis hermanos me dijo, Jason, si ando un poco mal espiritualmente, veo que mi familia, toda mi familia, lo nota. Bien, entonces el crecimiento espiritual. Otra prioridad sería la esposa, amar a la esposa. Vamos a Efesios 5:25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Bueno, hay dos cosas o frases que me llaman la atención. Una es amar a la esposa, y luego el estándar o el modelo que tenemos es como Cristo amó a la iglesia, como Cristo nos ama a nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Pues vino a servirnos. Entonces el esposo, pues a servir. Cristo fue a la cruz por nosotros, o sea, dio su vida por nosotros. Entonces el esposo, pues, tiene que estar dispuesto a dar su vida por su esposa. Y 3, también dice que como Cristo alimenta y nutre a su cuerpo, Jesús de alguna forma misteriosa nos va alimentando y cuidando. ¿Cómo lo hace? No lo sé, pero sí lo hace. Entonces creo que un esposo también tiene que ir cuidando y alimentando a su esposa. Nosotros como hombres, si queremos amar a nuestras esposas, es entender cómo se sienten amadas. Uno dice, bueno, ya me casé con ella, debe saber que la amo. No, es que hay que ir conociéndolas. ¿Cómo se sienten amadas? A lo mejor con ciertos detalles. No sé, cada mujer puede ser un poco diferente. Entonces le toca a él seguir amándola. Y yo diría que una de las tentaciones del hombre es muy romántico en el noviazgo. Le lleva el gallo a la chica, no sé, a las 2 de la mañana. Es tan romántico. Y luego se casan y, bueno, es que para el hombre muchas veces piensa, pues ya la conquista y ya estuvo. Pero en realidad tiene que seguir conquistándola siempre. Siempre, todos los años, ya después. Pero algo que me decía mi papá es que cuando te cases es como tu esposa tiene una cubeta de romance y siempre tiene que estar lleno.
Y si de repente va bajando, te vas a dar cuenta. Entonces es tu trabajo siempre procurar dejar que esa cubeta nunca llegue al fondo. Pero es bonito si realmente amas a tu mujer. Ahora, Dios dice que es muy importante tener una relación muy íntima con Dios, seguir creciendo. 2, amar a la esposa. Y 3, instruir a los hijos en los caminos de Dios. Vamos a Efesios, en el mismo libro, Efesios 6, 1 a 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si estamos descuidando esto, ¿cómo vamos a ir enseñando a los hijos? Están los 3 relacionados. ¿Y cómo vamos a amar realmente a nuestra esposa si Dios no está dándonos su poder, su fuerza para hacerlo? Entonces están conectados, realmente relacionados. Entonces 3, instruirles a los hijos. Y yo digo, por ejemplo, aquí en estas reuniones le ha pasado a Luis y a algunos de ustedes, cuando te toca preparar un tema, tienes que estar pensando, orando y estudiando más y más. Y yo digo, es muy buena preparación, porque en una familia debe ser uno lo mismo. Siempre estar estudiando más, conociendo más de los caminos de Dios para compartirlos con la familia. Otro texto llamativo se encuentra en Deuteronomio 6, 4 a 9. Esto es lo que Dios dice a la nación de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces Dios le da esa responsabilidad y ese privilegio a los padres. Entonces ellos tienen que conocer los caminos de Dios y también írselos transmitiendo a los hijos. Es interesante, yo diría, cómo los hijos se fijan en la actitud que toma el padre. Y me refiero a la actitud que tiene hacia las cosas de Dios. Yo me he fijado que en muchos casos donde la mamá es muy entregada, está muy entregada a Dios, y el papá es indiferente. Y yo me he fijado que en muchos casos los hijos adoptan más bien la actitud del padre, porque dicen, bueno, si no le es tan importante al padre, ¿por qué a mí? Y yo no digo que en todos los casos, pero es una lucha para la esposa, porque dice, es que y además nada más ella está enseñando. Entonces, si el padre no está enseñándoles, si no es muy importante para él seguir en los caminos de Dios, y además de seguir en ellos, pues estar enseñándolos a los hijos, es muy difícil que los hijos sigan adelante en la fe. No es imposible, pero pienso yo que es muy, muy difícil. Ahora, en una ocasión, Dios mismo reprendió a Israel porque decían, ustedes, los padres, no han enseñado a sus hijos mis caminos. Y por eso esta generación no me sigue. Eso está en Salmo 78. Estamos hablando de prioridades, ¿no? Quiere decir que estas cosas tienen que ser en el corazón del hombre, en el esposo, muy importantes. Más que el ministerio, a lo mejor de evangelizar a los indígenas en África. Es cuidar a los hijos. Y Pablo mismo dice, uno de los requisitos para un anciano de la iglesia es que cuide bien el hogar, eduque bien a los hijos, que tengan orden en su casa. Entonces es muy importante, es como la prueba. Pero yo me he fijado que aún en muchos casos el pastor está andando, sirviendo en muchas otras áreas y descuida. El hijo es como más rebelde que todos, ¿no? Ahora, es cierto que un hijo puede tomar su propia decisión más adelante y alejarse de Dios. Pero estamos hablando de un periodo muy crítico, no sé, de los 3, 4 años hasta los 15, 16 años. Son 12, 13 años de instrucción. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes tuvieron o tienen papás que han estado enseñándoles desde los 4 o 5 años en los caminos de Dios? Me llama la atención que muy pocos. Piensen ustedes cómo serían sus vidas si desde los 5 o 6 años tu papá, ¿cómo serían sus vidas? Ahora, es cierto que los muchos que se convierten a Cristo a los 20, 25, 20 años, pues Dios pone personas en sus vidas, es cierto. Pero pueden ver la sabiduría y lo glorioso cómo piensa Dios, porque un padre puede impactar de forma muy llamativa
la vida de su hijo, sobre todo en los caminos de Dios. Lo que estamos diciendo es, esto debe ser una prioridad para un padre, educar a sus hijos en los caminos de Dios. Eso quiere decir que es más importante que su hija llegue a ser una hija de Dios, una mujer de Dios, que vaya a ITESO. No estoy en contra de ITESO, ahí trabajamos. Es decir, que es más importante que formemos hijos que puedan servir a Dios en el mundo, que pueden ser una influencia a los demás, que saben tomar buenas decisiones, que saben distinguir entre el bien y el mal. A los 18 años ya están bien formados, ya entienden lo que está bien y lo que está mal. No hay que, no, son las 10 de la noche y no me ha llamado. Pues, ¿por qué tienen que preocuparse tanto? Ahora, si han estado caminando con Dios todos esos años, pues pueden ser de gran bendición a muchas personas. Yo diría que otro error de muchos padres creyentes es decir, está bien, me toca hacer esto. Vayan a la escuela dominical. Está bien, a la escuela dominical, allí te van a enseñar. Pero digo, 1 hora en la escuela dominical, cuando ellos van a la escuela, mejor 40 horas, ven la tele no sé cuántas horas. Entonces 50, 60 horas a la semana, con la influencia del mundo, con las ideas del mundo, y tú con 1 hora al mandarlo a la escuela dominical crees que es suficiente. Para nada, para nada, es mucho trabajo. Y cuando yo tenía 13 años, es cuando mi papá, como que cayó en cuenta que le tocaba hacer esto. Entonces todos los fines de semana nos reunía y simplemente hablaba de su vida cristiana, errores que había cometido, cosas que había aprendido, cómo ser un buen esposo, un buen cristiano, tener cuidado con ciertas cosas en la iglesia, y toda su experiencia pues la iba compartiendo con nosotros. ¿Por qué? Porque no quería que cayéramos en los mismos errores, simplemente. Y yo diría que casi todas mis ideas provienen de él. Ahora, obvio que tenemos que ir evaluando lo que nos dicen nuestros padres, y mis papás siempre nos han dicho, pues analizan lo que les estamos enseñando y si encuentran un camino mejor, pues adelante. La idea es que vayan ustedes adelante, que nos vayan superando, o sea, esa es la idea. También llama la atención la vida de los ateos, de los grandes ateos en la historia humana. Bertrand Russell, Nietzsche. Cuando los historiadores estudian sus vidas y la relación que tuvieron con sus padres, se dan cuenta que tenían padres que básicamente los abandonaban, que no les daban, pues no los cuidaban, no los educaban. Y es interesante analizar esa relación con los ateos, entre los ateos y sus padres.